esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante. La situación económica del más del 50% de los precios internacionales del trigo, maíz y soya, que en el último trimestre, según especialistas, se debe suspender por la actual vigencia de la ley de moratoria a transgénicos. Sobre este tema vamos a conversar con el PAS decano del Colegio de Biólogos, el doctor Ernesto Bustamante. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días. Muchas gracias, Rolando. Buenos días. Cuéntenos un poco, paso por paso, ¿por qué debe suspenderse la ley? Bueno, la ley de moratoria lo que establece puntualmente es que no se puede sembrar plantas de origen transgénico en el Perú. No establece ninguna suspensión al consumo ni a la importación, Sino al sembrío. sino a que peruanos puedan sembrar cultivos genéticamente mejorados por supuestos posibles creencias de daños no demostrados a la biodiversidad. No están comprobados. No están comprobados. Pero de manera precautoria se dice, bueno, por si acaso vamos a suspender el ingreso de esta tecnología tan importante. Para eso se dio la ley de moratoria. Pero ¿qué ocurre? Que esta ley de moratoria lo que hace realmente es impedir que los peruanos, los agricultores peruanos puedan sembrar. No prohíbe que los transgénicos puedan ingresar al territorio del Perú. Tan es así que yo diría que el 98% de la soya que se produce mundialmente es genéticamente modificada, es transgénica. Y Perú importa casi toda su soya. La soya se usa como parte del alimento animal para pollos, para cerdos. Estos animales también comen maíz. El maíz que se le da a los cerdos y a las gallinas es un maíz llamado maíz amarillo duro. El 50-60% de este maíz es importado. ¿Y de dónde se importa? De Argentina, de Estados Unidos, de Bolivia, de Brasil, que son países que tienen en su 80-90% maíz transgénico. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahí tenemos una ley de moratoria que impide el ingreso al país que permite el ingreso al país, o digamos no lo toca, de commodities, como maíz y como soya. Explíquenos un poco más qué es commodities. Commodity es un producto que se transa en mercado internacional. Su valor no depende necesariamente de la oferta y demanda local, sino de la oferta y demanda global. Entonces se transa a nivel mundial, ¿no? El oro, la plata, su precio no depende de cuánto usted y yo querramos ofertar en este momento en la mesa, sino miramos el periódico y vemos en los mercados mundiales en cuánto se está ofreciendo. Y hay mercados de futuros, hay mercados de opciones, en fin, es un tema complicado. Volvemos a los transgénicos. Los transgénicos. Entonces, estos temas como el trigo, la soya y el maíz, en los pasados 2 o 3 meses está ocurriendo una sequía horrible en los Estados Unidos. En tantos estados, ¿verdad? Así es la sequía más fuerte desde que tiene récord. Desde 1890 se toman las temperaturas en Estados Unidos y desde entonces no ha habido un periodo de sequía tan fuerte. Y hay un plan de contingencia destinado de aproximadamente 600 millones de dólares, me parece, para contrarrestar todo esto de parte del gobierno de los Estados Unidos. Es muy poco, porque en Estados Unidos el maíz se utiliza no solamente para alimento animal, sino también para producir biocombustibles, el bioetanol, y también se usa para la industria de alimentos procesados, para producir fructosa, por ejemplo. Entonces, es más complicado que eso. Esos 600 millones no van a alcanzar, por supuesto. Y el problema es que va a impactar sobre los precios internacionales. De hecho, ya ha impactado en 50% y probablemente impacte más todavía. Entonces, ¿por qué eso nos preocupa a nosotros los peruanos? Uno, porque importamos soya y maíz transgénico. Ahí ya tendría que haber una preocupación directa. No deberíamos importar soya y maíz transgénico. Si nosotros en este momento, como importamos el 50%, por aritmética simple uno diría, bueno, si nosotros duplicásemos la producción o la productividad de nuestro maíz, seríamos totalmente autoabastecibles. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, o sembramos el doble de hectáreas o incrementamos la productividad al doble. ¿Y cómo incrementamos la productividad al doble? Con tecnologías. Tecnología de riego, tecnología de arado,
tecnología de semillas. Ahora, lo primero es un mediano plazo y lo segundo es un largo plazo. Exacto. Lo de plazo inmediato es suspender, por ejemplo, las sobretasas de las importaciones. Eso es una barbaridad que no se puede tener en este momento. Para que el precio del pan no esté costando pues, 40 centavos dentro de 2 meses, en vez de 20 o 25 que cuesta hoy. Porque así puede impactar en el precio del pan. Y si impacta en la canasta básica familiar, el pollo puede subir a 12, 14 soles kilo. Digamos que con esto, si no se suspende la ley de moratoria, dentro de 2 años, un incremento inmediato casi. De todas maneras va a haber un incremento inmediato en los próximos 2 meses porque no estamos protegidos. Porque desafortunadamente no tenemos la ventaja que nos daría el decir, no, que suba lo que quiera en el mercado internacional, pero acá en el Perú somos autosuficientes en maíz. ¿Por qué? Porque tenemos semillas genéticamente mejoradas, que en vez de producir 4 toneladas en 1 hectárea, producen 8 o 12. Si fuese así, en este momento no tendríamos afectación por el problema mundial. ¿Y no hay intención política? Bueno, lo que pasa es que no se ha visto esto. El tema minero está captando toda la atención política. Cuando se dio la ley de moratoria, pues todo era bonito. Producimos el 50% de maíz. Dicen los gastrónomos que a lo mejor su ceviche se va a ver afectado. Hubo una serie de personas que pensaban que el polen del maíz podía pasarse al camu camu. O sea, cosas que biológicamente, y lo digo como biólogo, carecen de sustento científico. Hay mucha desinformación. Mucha desinformación, mucho mito. Y también hay mucha política. Como las semillas son vendidas por compañías. Y hay una actitud claramente antidesarrollo de grupos políticos que intentan bloquear precisamente el avance de ciertos países emergentes como Perú. Y nosotros hemos caído en ese juego en la minería, por ejemplo. Allí se ve, lo mismo ha venido pasando con la agricultura. La introducción de transgénicos es vista como la introducción de tecnología extranjera, cuando es todo lo contrario. Es una tecnología que bien puede ser desarrollada por instituciones peruanas, como el INIA, por ejemplo, Instituto Nacional de Innovación Agrario, que es un OPD dependiente del Ministerio de Agricultura. El INIA está desarrollando investigación importantísima en papayo transgénico. Ahora, es evidente, doctor, que hay intereses políticos, hay intereses a nivel empresarial e industrial. ¿Cómo ve la política de Estado con respecto a esto? Yo creo que en cuanto a política de Estado hay desinformación. Existe un interés por... hubo al principio, vamos a decir, cuando se dio la ley de moratoria, 10 años de debate nacional en términos de querer, vamos a decir, proteger la biodiversidad por encima de todas las cosas, dando por asumido y asumiendo como cierto que realmente la introducción de transgénicos podría dañar la biodiversidad. Y eso se puede rebatir con tan solo un ejemplo. Miremos a Brasil. En Brasil es la segunda potencia o la tercera del mundo en transgénicos y es tan o más biodiverso que el Perú. La India, la China son muy biodiversos, tanto o más que el Perú, y sin embargo usan tecnología transgénica. Son líderes. Estados Unidos, Argentina, China, Vietnam, Cuba, países del África. En realidad son cerca ya de 30 países que utilizan tecnología transgénica en sus sembríos. En el Perú, con esta ley de moratoria, lo que se ha hecho es impedir que el agricultor peruano pueda entrar a la tecnología del siglo XXI, que se quede en el siglo XVII. ¿Sabes qué? Tu siembra se está glorificando la llamada agricultura ancestral. Yo creo que está muy bien, yo creo que hay que reconocer el trabajo de nuestros antepasados, pero no le podemos pedir pues, a los agricultores modernos que sigan sembrando en andenes con tecnología del siglo XIV, porque lo que vamos a lograr con eso es que no puedan salir de la pobreza. Entonces, si lo que queremos es realmente inclusión en la gran masa económicamente activa de Perú, de estas poblaciones, que son millones de peruanos, que están apartados en este momento de la economía moderna, pues la mejor manera de incluirlos es proveerles de los instrumentos tecnológicos para poder incluirse.
Y lo que estamos haciendo con esta ley de moratoria es demorar la introducción de tecnología por si acaso se vayan a dañar los pajaritos, los chanchitos, las mariquitas, las arañitas o el camu camu, cosa que, pues, que solamente proviene de afiebradas imaginaciones. En el segundo bloque quisiera que nos explique un poco cuáles serían los beneficios de tener otro escenario a nivel legal y a nivel político. Vamos a una pausa y volvemos. Hacemos una pausa y volvemos con el doctor Ernesto Bustamante. Continuamos con el doctor Ernesto Bustamante. Doctor, ¿cuál sería el mejor escenario en caso de que las autoridades, en caso que la ley enrumbe un camino adecuado para este tema? La ley de moratoria fue promulgada hace tan solo unos meses, en noviembre del 2011, luego de muchos años de debate, pero esta ley aún no ha sido reglamentada. La ley en realidad no se aplica. El mejor escenario sería que se suspendan los efectos de esta ley, simplemente se suspendan los efectos de la moratoria por un tiempo, hasta que Perú pueda probar, quizá en zonas limitadas. Yo propondría que haya ciertos departamentos donde solamente allí se siembre transgénico. Y entiendo que tendría que ser por 2 o 3 años aproximadamente. Yo propongo que sea 2 o 3 años porque en 2 o 3 años habríamos tenido varias campañas agrícolas y entonces tendríamos ya estadísticas que nos digan, mira, en el departamento, por decir, de Tacna, donde se está sembrando transgénicos, tenemos una productividad de 14 toneladas métricas por hectárea de maíz, mientras que en el departamento de Lima, en la zona de Barranca, por decir, se está sembrando con una productividad mucho menor. Entonces, cuando tengamos ese experimento, podemos, y luego diremos, ¿se ha dañado la biodiversidad? Sí, no se ha dañado, pues en China, en la India, en Brasil, en Costa Rica, donde... ¿Qué se va a dañar en el Perú? No tiene nada de especial el Perú, somos parte del mismo planeta. Es más, en Chile, en Arica, a metros de la frontera peruana, se siembra transgénicos. Con una geografía difícil, complicada, digo, en lo seco del terreno. Hay plantaciones de miles de hectáreas de transgénicos hechas por una compañía americana, con licencia del gobierno chileno, a metros de la frontera peruana. Entonces, ¿por qué no exigimos a la Cancillería que le diga, oigan, retírense, porque esto nos hace daño? Porque no hace daño. ¿Estamos bloqueando la modernidad? Estamos bloqueando el acceso a la modernidad de nuestros agricultores. Usted y yo, que somos hombres de ciudad, tenemos la modernidad porque podemos comer pollos bien alimentados, podemos comer cerdos alimentados con tecnología moderna. El problema es que ese maíz y esa soya ha sido producida por agricultores argentinos, bolivianos, paraguayos. No es derecho, pues no hay derecho que le quitemos al peruano la capacidad de poder trabajar. Y eso es lo que se viene haciendo. Claro, la moratoria lo que hace es excluye las plantaciones, no excluye el consumo. Eso es una barbaridad. Esto es casi como lo que pasó en la época de la colonia, cuando los españoles prohibieron que en el Perú se sembrase vid, uva. ¿Por qué? Porque los peruanos estábamos haciendo nuestro pisco. Le llamábamos pisco, pero los españoles tienen una especie de aguardiente que le llaman el orujo. Entonces el español quería exportarnos el orujo embotellado y no querían que los de la colonia, nosotros los peruanos de entonces, pues produjéramos nuestro propio orujo y nos prohibieron que sembráramos uva. Entonces se sembraba clandestinamente. Es un poco eso lo que está pasando. Nos estamos disparando en los pies. Así es, nos estamos hechos... en esa época prácticamente hubo una ley de moratoria al cultivo de vid. Entonces yo creo que los intereses aquí son altos. Las empresas extranjeras ganan igual sembrando en Argentina que sembrando en el Perú.
O sea, esto no le quita soles o dólares a nadie más que a los propios agricultores peruanos. Y la cobertura en medios de comunicación. ¿Usted ha tenido la suficiente apertura para poder contar y decir esto en medios? Sí, yo creo que sí. ¿Llega al ciudadano común esta información? Llega, pero también llegan las voces de aquellos que, oponiéndose al desarrollo, oponiéndose a la empresa, oponiéndose a la inversión, utilizan como caballo de batalla la posible afectación de la biodiversidad o de los llamados cultivos orgánicos, que no tiene nada que ver. Y ese es su bastión, ¿no? Su defensa, digamos. Eso es aquello que dicen. Entonces, claro, si yo soy ama de casa o yo soy un ciudadano que estoy ocupado pues en otras cosas y de pronto me dicen, me hablan de transgénicos, ya ahora decir transgénico es casi como decir monstruo, ¿no? O sea, suena que hemos atravesado, claro, una barrera. Y en el titular fácil, sí, estamos hablando que se afecta la biodiversidad, ¿no? El afectar la biodiversidad y el transgénico, claro, se junta sin un conocimiento profundo verdaderamente de la situación. Y por ejemplo, hoy en día que se está celebrando la introducción del Amazonas como séptima maravilla del mundo, pues sería de locos salir públicamente a decir quiero afectar la biodiversidad del Amazonas. Yo no quiero afectar la vida, al contrario, yo quiero que haya menos gente que tale árboles para encontrar campos de cultivo nuevos donde sembrar. Para eso lo que hay que hacer es, con la tierra que ya tenemos, aumentemos la productividad. Ahora, temas como estos, temas como el de Conga, temas como lo energético, la minería, la agricultura, hacen que ante la reflexión, pues, esta falta, esta despreocupación de tantos gobiernos sobre educar al peruano, sobre educar al hombre del Ande, al hombre del agro, al hombre de la selva, le está pasando la factura al desarrollo del país hoy, ¿no? Hoy escuché al presidente Humala declarar en la sesión de Acuerdo Nacional que el Perú, el conflicto que hay actualmente en la minería, está basado en la aparente falta de agua, siendo el Perú uno de los países que más agua tiene en el planeta, en la aparente falta de agua por la percepción que existe de parte del hombre de campo. Porque el hombre de campo tiene, claro, no son esas las palabras que usó el presidente, pero las palabras que usó él fueron, en el Perú la minería usa tecnología del siglo XXI, y la agricultura tecnología del siglo XIX. Entonces es un conflicto de generaciones. Y yo creo que ahí está la clave. El agua, entonces, como es lo que se usa en común por la minería y la agricultura, en unos casos es el suelo, en otros casos el subsuelo, pero lo que tienen en común es el uso del agua, y se habla del problema del agua, cuando en realidad el problema del agua es que nuestros ríos, el 99,9% del agua la tiran al mar, en vez de nosotros ser capaces con tecnología, con ingeniería, de aprovechar estas aguas y llevarlas a reservorios, a canales de riego, en fin, a usarla de manera siglo XXI. Este documental de la periodista Mávila Huertas sobre el Amazonas, lo estaba viendo el último fin de semana, donde parte el río Amazonas en Arequipa y todo ese curso que trae, que prácticamente atraviesa toda nuestra geografía, sí, el que los peruanos tengamos que quejarnos de falta de agua, creo que es una elegía a la naturaleza, ¿no? No tendríamos por qué, al contrario. Al contrario, tenemos agua, somos uno de los primeros países con más agua dulce en el planeta. Y es más, esta agua además cae, hay sectores donde cae abruptamente lo que nos da el potencial de energía hidroeléctrica. O sea, el agua que tenemos nos ha bendecido, es como el agua de mar que tenemos, que nos da un mar muy rico en peces, en plancton y por tanto en peces. Somos el primer país pesquero del mundo. O sea, tanto nuestra agua de mar como nuestra agua dulce nos provee de un potencial de riqueza que estamos tapándonos los ojos y no queremos ver. ¿Y esta reflexión nos invita a pensar que seguimos siendo el mendigo en el Banco de Oro? Yo creo que somos menos mendigos que antes, porque lo que pasa es que somos pobres. Yo diría que somos pobres sentados en un banco de oro. Lo de mendigo no me gusta mucho porque ¿no? Tiene otra connotación. Pero sí, somos pobres sentados en un banco de oro. Igual no ha cambiado. Que además oro que además podría tener un valor agregado muchísimo más alto, ¿no? Y hablando de oro, ¿no? Los transgénicos tienen aplicaciones en medicina
Y en minería, en medicina, por ejemplo, el 5% de la población es diabética en el mundo, en el Perú por tanto también. Y esta población diabética necesita inyecciones de insulina. ¿De dónde viene la insulina que usan los diabéticos del planeta? Toda es transgénica, toda. Y se le inyectan. O sea, ¿y quién se queja del daño posible al ser humano? No lo hay, pues. Entonces la alternativa a fabricar transgénicamente la insulina es extraerla de cadáveres. Imagínense, eso es lo que se hacía hace 60, 70 años. Hace 70 años se extraía de cadáveres. Hacer eso ahora pues significaría poder pasarle SIDA o pasarle hepatitis a los que reciben la insulina. difícil tarea está en concientizar e informar al pueblo. Claro, decir simplemente es una tecnología de modificación genética, se introduce un gen modificado en unos pocos nucleótidos en una población de decenas de miles de genes que tiene una célula. O sea, es realmente nada. Es como en este momento, además es un gen que se encuentra en bacterias, que se encuentra en la naturaleza, no ha venido de Marte. Entonces, esto es importante, ¿no? Yo quisiera mencionar el tema en el caso de minería, por ejemplo. En el sector energía y minas el tema es realmente importante porque, uno, apoyo a las poblaciones. Se necesita que las poblaciones propietarias del suelo sean compensadas adecuadamente por quienes explotan el subsuelo. Pero esa compensación se tiene que dar con apoyo tecnológico. Si hacemos moratoria a parte de la tecnología, vamos a atar de manos a los pobladores. Luego, hoy con el precio del oro ya se hace rentable el uso de biolixiviación con bacterias que hayan sido genéticamente modificadas. ¿Qué es biolixiviación? Biolixiviación es una forma de lixiviar, de terminar de extraer mineral, pero biológicamente, es decir, utilizando bacterias. Hay bacterias que, vamos a decir, extraen oro, ¿sí? El problema es que lo hacen a 20 grados centígrados, a esta temperatura, se sienten cómodas, como nosotros. Pero en nuestra sierra, claro, probablemente esta temperatura hoy a las 11 de la mañana exista en la sierra, pero a las 11 de la noche hay menos 20 grados centígrados, claro. Esas bacterias se mueren. Lo que hay que hacer es modificar genéticamente esas bacterias y hacerlas resistentes a las heladas, con genes de papa, por ejemplo. De ser así, se estaría evitando la contaminación. Claro, no, podríamos tener bacterias que extraen hasta el último conchito de oro de nuestros relaves o de nuestros minerales. ¿Supliendo la función de mercurio? No, el mercurio es una forma muy artesanal y que yo no apruebo para... No, obviamente, pero digamos supliendo la función No supliría la función. El mercurio se usa para amalgamar oro, extraerlo y luego se calienta ese mercurio para que quede solamente el oro. Pero eso se hace informal e ilegalmente ahora. Pero sería una especie de mercurio bueno, digamos, vamos a decir, ¿no? El uso de biocidas, pero lo podrían usar poblaciones como lo podrían usar mineros pequeños. Eso es importante. Pero tenemos que tener el acceso a la tecnología transgénica que ahora no tenemos por la ley de moratoria. O, por ejemplo, biorremediar. En zonas altoandinas se puede tener bacterias que coman hierro o sulfuros, que son contaminantes, de manera de que quitar esos sulfuros pueda servir para remediar, para quitar pasivos ambientales en zonas contaminadas por la minería del pasado. Entonces, eso solamente se puede lograr usando tecnología. Y hoy en día la tecnología transgénica permite eso. En biocombustibles también la tecnología transgénica. Entonces, no podemos, mediante leyes basadas en mitos... Y que no solamente queda en el tema del trigo, del maíz y de la soya. Eso digamos que es una arista de todo lo que se puede conseguir. Por supuesto, por supuesto. Bien, doctor Bustamante, le agradecemos su presencia y lo comprometemos para venir muy pronto para conversar sobre estos temas que son tan interesantes. Muchas gracias, Rolando, por la invitación. Muchas gracias. El doctor Ernesto Bustamante estuvo con nosotros.